Gloria a Dios, hermanos. Buenas tardes. En esta hora, hermanos, nuevamente me acerco a ustedes para que juntos podamos examinar, ¿verdad?, nuestra vida a través de estas sagradas escrituras, de que podamos ver, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para nuestra vida. Vamos a estudiar, hermanos, en esta hora las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gloria a Cristo. Ciertamente, hermanos, vamos a dividir estos versículos y vamos a poner en una balanza nuestra vida espiritual. Pero antes de eso, hermanos, vamos a darle gloria y honra al Señor y vamos a elevar una breve oración para que el Señor esté con nosotros en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias yo le doy, poderoso Dios, por su amor, por su misericordia, porque usted ha sido conmigo desde siempre, Padre. Usted nunca nos ha fallado, usted ha sido fiel, Señor. Muchas gracias. Gracias porque usted, Padre mío, de su gracia ha derramado sobre todo ser humano, sobre toda criatura, Padre mío. Hace, Señor, resplandecer el sol sobre buenos y sobre malos, por amor a aquellos que usted ha escogido y por amor a aquellos que han sido redimidos con su bendita sangre. Muchas gracias, Padre Santo. En esta hora permítanos, Señor, entender su palabra. Permítanos, Señor, ver realmente, Señor, que a través de sus sagradas escrituras, Señor, reflejemos nuestra vida, Padre, que podamos llevar una vida digna, Señor, que no avergoncemos el Evangelio, que podamos, Señor, ser llamados hijos suyos. Bendito sea su nombre. Ayúdenos a entender, a comprender, que sea su Espíritu, Señor, quien se pose, Señor, en mi vida y que pueda, Señor, transmitir su palabra a mis hermanos, Padre. Gracias en esta hora. Yo le doy, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo, vamos del 16 al 26. Vamos a leer del 16 al 26 estos versículos, pero vamos a leer, hermanos, esta lectura la vamos a dividir en dos partes. Gloria al Señor. Y vamos a leer la primera parte del 16 al 21. Bendito sea el Señor, y así vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Vamos a terminar ahí, hermanos, y posteriormente leeremos la otra parte de la Escritura. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos está enseñando ciertamente, ¿verdad?, dos tipos de obra, dos tipos de obras de la carne y el fruto del Espíritu, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y es tan fácil, hermanos, de poder interpretar esto, porque aquí nos está diciendo cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Pero también nos dice el apóstol Pablo
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo en este libro de los Gálatas está, ¿verdad?, exhortando a esta iglesia, ¿verdad?, a esta congregación, el que vivan conforme al Espíritu, ¿verdad?, que puedan estar firmes en su fe. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo exhortando, ¿verdad?, a los Gálatas, porque empezaban a tomar un evangelio que él no había enseñado. Se estaban desviando. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo está exhortando, ¿verdad?, a esta iglesia. Y así, hermanos, podemos ponerlo por obra en nuestra propia vida, hermanos, primeramente, viéndonos a través de las Sagradas Escrituras. Sabemos, ¿verdad?, que la ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro pecado. La ley humana y la ley espiritual nos hace ver nuestros errores. Y podemos de ahí aprender mucho, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras propias pasiones y concupiscencias, o estamos viviendo conforme al Espíritu. ¿Estamos siendo guiados conforme al Espíritu, hermanos? Esa es la gran pregunta. Hermanos, en esta tarde examinemos nuestra vida, hermanos. Si estamos teniendo todavía estas obras manifestadas en nuestra propia vida, pidámosle misericordia al Señor, pidamos perdón, reafirmemos nuestra fe, busquemos la presencia del Señor. Todavía, hermanos, usted es idólatra, todavía está en fornicación, joven, todavía, varón, está en adulterio. Todavía tiene celos, todavía es pleitista, todavía contiende con los hermanos, todavía, hermanos, hacen disensiones en la iglesia, todavía hay envidias, todavía, hermanos, se emborrachan o hacen cosas inmundas delante de los ojos de Dios, porque usted no se puede, hermano, no se puede esconder de la presencia de Dios. No, hermano, está equivocado. El Señor lo ve. El Señor conoce sus pensamientos. El Señor conoce su corazón. Bendito sea su nombre. Vamos a leer, hermanos, ahí en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Vamos a ver qué el Señor tiene preparado para nosotros en esta tarde. Jeremías 17, gloria al Señor. Capítulo 17, versículos 9. Amén, gloria al Señor. Y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Y si leemos el capítulo 10, escuche lo que dice. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Hermanos, estamos hablando de las obras de la carne. Estamos hablando del fruto del Espíritu, de las obras que el mismo Espíritu hace que resalten en nuestra propia vida. Y sale normal, hermanos, sale algo
natural en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Esto se les estaba hablando Pablo, el apóstol Pablo, a gente que ya era creyente, que ya era salva, los gentiles que ya habían sido, ¿verdad?, salvos por la gracia y por la fe. Amén, gloria al Señor. Vemos, hermanos, también que el Señor aborrece la inmundicia, que el Señor aborrece las mentiras. Vamos a ver, hermanos, ahí mire, abrir nuevamente nuestras sagradas escrituras y vamos allí en Proverbios, gloria a Cristo. Vamos a ver, hermanos, todo tiene una base bíblica, todo tiene una base basada en la bendita palabra del Señor, gloria a Cristo. Examinemos nuestra vida, hermanos. Mirémonos a la luz de las Escrituras. Si realmente estamos agradando nuestra carne o está usted agradando a su Creador. Gloria a Dios. Y dice así la bendita palabra del Señor en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16 al 19. Y dice así la bendita palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Escuche bien: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y por último, hermanos, escuche bien lo que aborrece nuestro Señor Jesucristo. Temblemos, busquemos la presencia del Señor. El 19, hermanos, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos, hermanos, hacer lo bueno y no lo hacemos. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero con nuestras obras decimos lo contrario. No es normal que un hermano hable mal de otro. Hermanos, eso es abominación delante de los ojos del Señor. El testigo falso que habla mentiras. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado, verdad, que nos levantan falsos, que dicen cosas que no son ciertas? Pero el Señor dará su pago. El Señor dará su pago a cada uno conforme a nuestras obras y conforme a la vida que llevamos. Bendito sea Cristo. Pero, hermanos, veamos realmente en este mismo capítulo de Gálatas, vamos a regresarnos al libro de Gálatas, las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Realmente, hermanos, cuando un ser humano, un creyente, un hijo verdadero de Dios, refleja lo que hay en su corazón, refleja lo que hay en su alma, si vive en el Espíritu. Y vamos a ver, hermanos, cuáles son los frutos del Espíritu. Nuevamente, ahí en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 al 26. La segunda parte, hermanos, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién podrá ponerle ley a esto? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuevamente, hermanos, pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Envidiándonos unos a otros. Claro que no, hermanos. ¿Por qué hemos de envidiar a los hermanos? Si por gracia todos hemos sido salvos, no por nuestras obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Todos hemos sido salvos por gracia. Y el Espíritu viene por la fe. Bendito sea el Señor, ¿verdad? No nos hagamos vanagloriosos, no, hermanos, porque conozcamos la palabra, no porque estudiemos y el Señor tenga misericordia de hablarnos a través de ella. A algunos se les facilita más entender la bendita palabra del Señor. A otros hermanos tienen dones diferentes, pero todos somos especiales para Cristo. Entonces, ¿en dónde está la envidia? ¿En dónde está, hermanos, ese espíritu, verdad? Esos frutos del espíritu. Claro que no, hermanos. Vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Busquemos la voluntad del Padre. Que no nos engañen, hermanos, que no nos digan y que no nos puedan traer otro evangelio que no sea el de Cristo. Hermanos, los que tienen la oportunidad de tener su Biblia en sus casas, instrúyanse con la bendita palabra del Señor, para que nadie venga y les engañe y les traiga un evangelio diferente, ¿verdad? El apóstol Pablo, gloria al Señor, el apóstol Pablo fue, ¿verdad?, instruido por el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Él nos exhorta a seguir el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vivir conforme al bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Busquemos, hermanos, la presencia de Dios, pidámosle sabiduría, pidámosle al Señor la inteligencia de lo alto, pidamos al Señor que sea con nosotros en estos momentos, ¿verdad? En el que podemos estar aún en casa y nuevamente poder reunirnos, hermanos, pero ya instruidos, hermanos, conforme a su bendita palabra. Démosle primeramente, ¿verdad?, un momento a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Debemos de vivir una vida en santidad, una vida prosperando en el camino del Señor, buscando su presencia. Muchos, ¿verdad?, querrán, hermanos, ponerse de piedra de tropiezo, pero usted vea a Cristo, usted vea a la roca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Busquemos su presencia y examinémonos nuevamente, hermanos. ¿Estamos viviendo conforme a nuestra carne o conforme al Santo Espíritu de Dios? Si nosotros aún tenemos, hermanos, alguna de estas obras de la carne, pidámosles al Señor que nos quite todo eso, hermanos, porque nosotros estamos pasando por un proceso de purificación, por un proceso de renovación. Hemos muerto, hermanos, a este mundo y hemos resucitado con Cristo. Entonces caminemos con Cristo. Busquemos nuestras vestiduras limpias delante de nuestro Señor Jesucristo y que Él sea quien nos guíe por un camino recto.
por un camino, ¿verdad? De verdad. Bendito sea el Señor. Gracias le damos en esta tarde porque podemos examinar nuestra vida y podemos saber y reconocer que Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a elevar una oración pidiéndole a Dios que sea con nosotros y que nos ayude, ¿verdad? Nuevamente a restablecernos si nos hemos desviado, a buscar su presencia y a buscar la santidad que Él nos enseñó. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias Dios Todopoderoso, porque usted nos ha permitido en esta hora poder saber y reconocer, Señor, cuáles son las obras de la carne, Padre mío, cuáles son las obras del Espíritu, Padre, cuáles son las cosas que usted aborrece, Señor, aquella, Señor, lengua mentirosa, aquellas disensiones, aquellos pleitos, Señor, aquellas contiendas, Padre mío. Oh Dios Todopoderoso, de usted solamente, de ustedes son las vidas, Señor, las almas, Padre mío. A nadie le pertenece, Señor, solamente a usted, poderoso Dios. Usted obrará grandemente en la vida de mis hermanos. Usted obrará grandemente en la vida de su iglesia. Usted será, Señor, el que nos guiará por caminos correctos, por caminos rectos. Vea en nuestro corazón, Señor, si en él hay mentira, si en él hay engaño, si en él haya maldad, Padre Santo. Quítelo, Padre mío, quítelo de ahí, Señor, y límpienos, Padre Santo. Y enséñenos, poderoso Dios, a caminar por el camino de verdad, Señor mío. Limpie nuestra mente y nuestro corazón, Padre, que podamos vivir una vida, Señor, conforme a su bendita voluntad, poderoso Dios. Y sea su voluntad hecha, Señor, en nuestra vida, mas no la que nosotros queramos, Señor, porque solamente usted tiene el control de nuestras vidas. Gracias le doy en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén, amén.